Bueno, muy buenos días a todos, tardes, noches, como lo estén viendo. Mi nombre es José Gabriel Méndez Diego, alumno de la Facultad de Humanidades de la Licenciatura en Pedagogía. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema tan importante como es la filosofía y su relación con la educación. ¿De qué manera están correlacionados? Y de la misma manera vamos a verificar cuáles son otros temas u otras temáticas en relación a ese tema central. Bueno, ¿qué es la filosofía? La filosofía es una disciplina en la cual nosotros como seres humanos o como individuos desarrollamos cierto pensamiento crítico, con el cual nosotros vamos a indagar cuál es la concepción de la realidad en diferentes temas éticos, incluso morales. Entre también esto, estamos viendo de qué manera nosotros estamos inmersos en la realidad que construimos o en la realidad que estamos viendo. Es un tipo de cosmovisión. ¿Qué es cosmovisión? Es ver la realidad, ver las diferentes realidades desde tu propia concepción. Bueno, ¿es necesaria la filosofía en la educación? Claro que sí, porque nosotros necesitamos indagar en cuáles son los procesos educativos, de qué manera el individuo también puede aprender, cómo es que la reflexión es una forma de emancipar o de liberar al sujeto dentro de estas concepciones epistémicas, ontológicas, etcétera. De esta manera debemos a conocer cuáles son los contextos sociohistóricos que parten de la educación. Un claro ejemplo es que si nosotros nos ponemos a pensar cómo surgió la educación en América Latina o inclusivamente aquí en México, fácil, los españoles, que hubo cierto adoctrinamiento al momento de enseñar lo que es el lenguaje. Desde ya tenemos que la forma de enseñanza de México parte desde un tipo de Eurovisión o de una concepción europea. Bueno, ¿qué es lo que provoca indagar e investigar y reflexionar esos procesos? Fácil, un cambio educativo. Si nosotros nos ponemos a reflexionar cómo es que la educación ha sido desde los principios de los tiempos hasta la actualidad, nos damos cuenta que hubieron ciertos procesos de emancipación, liberación, porque tenemos que entender que desde un principio estaba lo de la teología. De la teología ya partimos con, con Paulo Freire, con lo que es un pensamiento a favor de la realidad, que tú puedas comprender tu propia realidad en la que estás viviendo. Así que sí tiene que ver con la educación tanto formal e informal. ¿Existe una íntima relación entre pedagogía y filosofía? Claro que sí, porque la pedagogía es la ciencia que estudia la educación de diferentes disciplinas. Y una de esas disciplinas es la filosofía, porque de esta manera también, como lo dije con anterioridad con la educación, podemos ver las condiciones epistemológicas y ontológicas en las que vive este dicho proceso educativo. Y al mismo tiempo podemos eh, indagar o profundizar cuál es la realidad de la educación en la que estamos viviendo. Una vez nosotros nos pongamos a pensar cómo es la educación aquí en México, cómo es la educación en la que hemos estado de un principio, no que podemos decir que es el conductismo, pero hay ciertas preguntas que también indagan esto. ¿Es necesario o no es necesario? ¿Cómo podemos cambiarlo? Así que por esto como pedagogos y filósofos nos unimos en una mejora a la educación. Diferencia entre lenguaje y comunicación y cuál es el programa de represión. Bueno, el lenguaje es la sistematización de es la sistematización de decir es una forma verbal, no verbal e inclusive escrita, pero que sí se relaciona con la comunicación porque la comunicación es el proceso de intercambio de dicha información que siempre de una u otra forma genera significados mediante relaciones intersubjetivas entre sujetos. Pero aquí va, el arma de represión para mí sería el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje no es necesario ni siquiera tener una sola fuente de información para poder emitir o cambiar la conducta del pensamiento de otra persona. Un claro ejemplo es la fonética. Si nosotros decimos un argumento, un sustento, incluso una simple oración mediante un tipo de forma o tono diferente, causamos cierto revuelo en otras personas. Por eso para mí sería una norma de represión, aunque también sería la comunicación en cierto modo, porque también depende del mensaje que des, es el cambio que vas a tener en las otras personas. Pero en sí, para mí, el lenguaje. Continuamos. Félix Kaufman dice, contacto en lugar de contrato. ¿Qué opinas? Bueno, para mí siempre tiene que existir un diálogo antes de un acuerdo. Para mí es un pre antes del acuerdo. Pero esto se basa en las relaciones humanas y cuál es la relación entre sujetos que existe.
También entra aquí qué tipo de relación humana tienes con los otros individuos para poder determinar cuál sería el diálogo para poder, este, para poder determinar lo que sería un proceso educativo o inclusivemente un proceso de comunicación entre ambas partes. Según el marxismo y el psicoanalismo, ¿qué sería la felicidad? Muy buena pregunta. Bien, aquí entramos en un tema un poco filosófico porque dependiendo aquí y el relativismo, la felicidad no es una buena vida. Si yo le pregunto a cualquier persona va a decir, para mí para mí felicidad sería tener 20 carros, una casa y mucho dinero. Pero para otra persona también sería, no, yo solamente necesito estar acostado en mi sillón, viendo una serie, una película y que lleguen mis futuras hijas o mis futuros hijos, o inclusive yo solo. Por eso también entra ese aspecto de que es relativo, pero también tienes que tener en cuenta que entre el marxismo en sí está qué tanto tienes y qué tan feliz eres. Si tú tienes cierta cantidad de dinero, puedes llegar a ser feliz porque vas a decir que es la forma en la cual tú estás cumpliendo tus propias metas. Pero en mi propia percepción, en mi propio sesgo, no es de esa manera. Porque tú tienes que tener en cuenta que tienes ciertos objetivos o cierta forma de ser o cierta personalidad para poder desarrollarte. Y en el caso de, bueno, llevándolo a cabo en la educación, inclusivamente lo hemos visto con Paulo Freire, emancipación. Dejar de lado todo lo que es este proceso económico y centrarte en cómo es que tú puedes mejorar y transformar la propia sociedad, porque estamos sujetos a ellos. Sujeto sujetado, que se habla de una materia de pedagogía, la cual es sujeto, formación y cultura. Así que la felicidad sería una concepción propia y relativa, pero también en cuenta que lo tenemos más relacionado con lo que es el marxismo. ¿Qué ideas filosóficas del texto Filosofía de la Educación de Hoyos Vázquez te llama la atención? Para mí la idea de Odo Marquardt, la cual habla de una educación escéptica, que el escepticismo es una actitud mental para enfrentar a lo que son ciertos dogmas que existen en la sociedad o incluso en la propia educación. Así que Marquardt habla también de la hermenéutica, la cual la hermenéutica es un proceso en el cual va de generación en generación pero teniendo en cuenta de que podemos orientarnos y moldearnos a la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, si nosotros comprendemos y entendemos que la realidad afecta a la educación, órale, podemos hacer un cambio. ¿Que necesitamos pensar qué tipo de cambio? Claramente. Pero primeramente tenemos que descubrir la problemática para poder efectuar un cambio. ¿Es importante la filosofía en la educación del seno familiar? Obviamente muy importante. Para mí es demasiado importante porque es la forma en la cual tú como futuro padre o como futuro hijo, o bueno, en este caso como hijo desde mi punto de vista, existe una ignorancia recíproca. Tus papás no saben ser papás, ni tú sabes ser un buen hijo. Así que, ¿qué debe existir? También este aspecto de la humildad para entender que si soy malís, bueno, si estoy en el proceso, en el desarrollo de ser hijo, ¿cómo es que puedo mejorar? Y también cómo es que mis padres también deberían de hacerlo. Por eso existen diversas formas de enseñar y de aprender. Aquí entra un aspecto muy importante que hablaba, si no me acuerdo, pero de Aquino Tomás Aquino, entre ser y estar. Es como que si yo le dijera a mi hijo, eh, mira tu cuarto, eres muy desordenado. Le estoy metiendo el chip en que ya es desordenado y que pues se le quede para toda su vida. Pero si yo utilizo el verbo estar, por ejemplo, eres tan ordenado y mira cómo está tu cuarto. Parece nada, pero eso es una forma tan práctica y tan sencilla de moldear a tus propios hijos. Aquí entra también la didáctica, que es una forma de cómo exteriorizas lo que dices, cómo es que enseñas y también es cómo es que tu hijo aprende o interioriza lo que estás diciendo. El relativismo es peligroso y porque si es peligroso si no se tiene un cierto límite debido a que crea una predelencia de los valores y por ende unas falacias morales. Debido a que si no tenemos cierto control o cierta objetividad a la cual seguir, nosotros no tenemos, seríamos como gallinas sin cabeza dentro de la sociedad, en pocas palabras. Un claro ejemplo es libertad y libertinaje. Nosotros somos libres de pensar y hacer lo que queramos, pero tampoco somos libres de hacer lo que nosotros queramos y afectamos a los demás. De la misma manera, el no estar bajo un cierto orden o no estar bajo una cierta objetividad no nos bueno, pues decir, educa dentro de un margen
de un pensamiento concreto. Por eso sí es peligroso el relativismo. Pero hasta cierto punto, porque sí es considerado como un descanso moral dicho proceso. ¿Bajo qué contexto social, político, educativo, etcétera, consideras peligroso el relativismo bajo el orden social? Todo eso de político, económico, educativo, se basa en la sociedad. ¿Por qué? Porque con la sociedad podemos construir una objetividad o una institución como lo marca Bergen y Luhmann. Debido a que si nosotros estamos bajo una objetividad y creamos nosotros una propia institución en la cual es eh, cómo nosotros tenemos una relación de subjetiva con los demás, y de ahí partiendo con el relativismo, si no existe algo ya creado, algo concreto u objetivo, no existe un orden ideológico. Es como que si yo fuera a la escuela y no tuviera un reglamento, no tendría cabida. Pasa exactamente lo mismo. Para mí es más peligroso en la sociedad que en otro aspecto. Bueno, espero les haya gustado el video. Muchísimas gracias. Adiós.